En la ciudad de Guanajuato, en el corazón de México, vivía don Manuel, un hombre de 78 años que llevaba una vida sencilla y solitaria. Era un hombre de rutina. Se despertaba con el sonido de las campanas de la iglesia, caminaba hasta el pequeño mercado local y pasaba la tarde sentado en la plaza principal, alimentando a las palomas y viendo pasar a la gente. Su rostro estaba marcado por el tiempo y sus manos callosas contaban historias de toda una vida dedicada al arduo trabajo en las plantaciones de agave. Don Manuel vivía en una modesta casa en lo alto de una colina, desde donde podía ver toda la ciudad. Había heredado la casa de sus padres, pero con el tiempo se fue deteriorando. Las paredes estaban agrietadas y el techo goteaba cada vez que llovía. Aún así, don Manuel nunca se quejó. Había aprendido a agradecer lo que tenía, aunque fuera poco. Su única compañera era una perra vieja llamada Lola, a quien había encontrado abandonada cuando aún era un cachorro. A pesar de su aparente tranquilidad, don Manuel llevaba una gran carga. Vivía de una pensión mínima que apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos y las deudas acumuladas con el mantenimiento de la casa y los medicamentos se convertían en una carga cada vez mayor. Su salud ya no era la misma y sabía que el tiempo era implacable. En el fondo, don Manuel vivía con el miedo silencioso de que algún día ya no podría mantenerse a sí mismo. Una mañana, mientras tomaba su café fino en la mesita de madera, don Manuel recibió una carta. La correspondencia era escasa y no tenía familiares ni amigos cercanos. Al abrir el sobre, se dio cuenta de que la carta estaba firmada por una organización benéfica de la que nunca había oído hablar. El contenido decía que había sido seleccionado para recibir una donación considerable, una suma de dinero que podría cambiar su vida por completo. Don Manuel frunció el ceño pensando que era un error, o peor aún, una trampa. Sabía que no se había presentado a ningún concurso ni había pedido ayuda a ninguna institución. Aún así, algo en esa carta lo intrigó. La promesa de un nuevo comienzo era tentadora, pero el miedo a ser engañado era igualmente fuerte. Al final de la carta había una dirección a la que debía dirigirse si quería aceptar la donación. Don Manuel decidió que no tenía nada que perder. El misterio de la carta lo consumía y la posibilidad de resolver sus problemas económicos, por pequeños que fueran, le hacía querer investigar más a fondo. Al día siguiente se vistió con sus mejores galas, una vieja camisa blanca y un sombrero de paja que usaba en ocasiones especiales, y se dirigió a la dirección indicada en la carta. La ubicación lo sorprendió. El edificio estaba en un barrio más moderno de la ciudad, con edificios nuevos y bien cuidados. Todo lo contrario del centro histórico donde vivía. Era una institución discreta, sin grandes placas ni carteles llamativos. Solo una pequeña puerta de madera con el nombre Fundación Corazón Abierto. Don Manuel respiró hondo y entró. En el interior, una recepcionista sonriente lo saludó preguntándole si era el señor Manuel Hernández, nombre completo que aparecía en la carta. Confirmó con un tímido movimiento de cabeza, todavía sospechoso. La mujer lo condujo a una pequeña habitación de decoración sencilla pero elegante y le pidió que esperara. Minutos después, entró un hombre alto y bien vestido que se presentó como Alejandro González, director de la fundación. Alejandro tenía un aire tranquilo y profesional, pero había algo en su mirada que sugería que sabía más de lo que dejaba entrever. Explicó que la fundación existe desde hace algunos años y que su misión era ayudar a personas en situación de vulnerabilidad con donaciones anónimas. También dijo que un donante específico había nominado a don Manuel para recibir una donación sustancial. Manuel quedó atónito. ¿Quién podría haber dado tu nombre? No tenía amigos cercanos ni parientes ricos. La idea de que alguien anónimo quisiera ayudarlo sin pedir nada a cambio parecía surrealista. Empezó a preguntarse si podría ser un error o, peor aún, algún tipo de estafa. Sin embargo, Alejandro lo tranquilizó mostrándole documentos y garantías de que todo era legítimo. Luego de unas horas de explicaciones y trámites, don Manuel, todavía incrédulo,
firmó los papeles que lo convertían en beneficiario de una donación de 100,000 pesos mexicanos, cantidad que nunca imaginó que tendría en sus manos. El dinero le alcanzaría para reformar su casa, pagar sus deudas y garantizarle una vida más digna. Pero la curiosidad persistía. ¿Quién habría hecho esta donación? De regreso a su casa, don Manuel contempló la ciudad mientras caía el crepúsculo. El peso de la sorpresa todavía lo oprimía. Compartió la noticia solo con Lola, la perra que lo observaba con ojos atentos, mientras hablaba de las renovaciones que haría y los medicamentos que finalmente compraría sin preocuparse por el costo. Pero durante las siguientes semanas, a medida que avanzaban las reparaciones de la casa y mejoraba su situación financiera, don Manuel no pudo evitar pensar de dónde venía el dinero. Alejandro, desde la fundación, se había negado a revelar la identidad del donante, respetando el deseo de anonimato del donante. Sin embargo, había dicho algo que dejó aún más intrigado a don Manuel. El donante conocía de cerca su historia, pero prefería permanecer en la sombra. En el pequeño pueblo, los cambios en la vida de don Manuel no pasaron desapercibidos. Sus vecinos comenzaron a notar las renovaciones en su casa y la expresión más relajada en su rostro, algo que no habían visto en años. Pero nadie, ni siquiera los más cercanos a nosotros, sabía de dónde procedía el dinero. Comenzaron a circular rumores. Algunos decían que había ganado la lotería, otros que había descubierto una fortuna escondida. A don Manuel, sin embargo, no le importaron los chismes. Su corazón se debatía entre la gratitud y la necesidad de comprender quién había cambiado su vida de forma tan inesperada. Con el paso del tiempo, la vida de don Manuel realmente cambió. Las renovaciones de la casa se completaron y se sintió renovado con un ambiente más cómodo y seguro. Las grietas fueron reparadas, el techo ya no tenía goteras e incluso la fachada había sido pintada de un color nuevo y vibrante, algo que llamó la atención de todos los que pasaban por allí. Por primera vez en años, sintió que su vida estaba dando un giro positivo. A pesar de las visibles mejoras, el misterio detrás de la donación seguía inquietando a don Manuel. Pasó noches sin dormir, intentando juntar las piezas del rompecabezas. Repasó mentalmente los nombres de las personas que había conocido a lo largo de su vida, viejos vecinos, conocidos del trabajo, incluso parientes lejanos, pero nada parecía tener sentido. Cada día crecía la necesidad de respuestas. Fue entonces cuando sucedió algo inusual. Una mañana, don Manuel encontró un sobre debajo de la puerta de su casa. Era el mismo tipo de sobre que había recibido de la fundación meses antes. Al abrirlo, encontró una nota anónima escrita a mano con un breve mensaje. La donación fue solo el comienzo. El pasado puede revelar quién soy, pero no todo será lo que parece. Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mensaje, misterioso y críptico, parecía sugerir que la identidad del donante estaba de alguna manera vinculada a su pasado. ¿Pero cómo? ¿Y por qué ahora? Sin saber qué hacer, decidió acudir a la fundación para mostrarle la nota a Alejandro, el director que también lo había recibido la primera vez. Sin embargo, al llegar allí, recibió una noticia inesperada. Alejandro ya no trabajaba en la institución. Un nuevo director había asumido el cargo y no sabía nada de la donación de don Manuel. Algo se sentía profundamente mal. Inquieto, don Manuel comenzó a investigar por su cuenta. Decidió hablar con vecinos y viejos amigos y preguntarles si alguien sabía algo o si habían visto a alguien sospechoso merodeando por su casa. Las respuestas, sin embargo, no aportaron pistas concretas. Lo que descubrió, sin embargo, fue que otras personas también habían recibido misteriosas donaciones en los últimos años, todas de personas anónimas. Era como si una red benéfica secreta estuviera operando en la ciudad, pero nadie sabía quién estaba detrás de ella. Una tarde, mientras daba de comer a las palomas en la plaza como solía hacer, se le acercó una mujer de mediana edad. Tenía una expresión familiar, pero don Manuel
no lograba ubicarla. ¿No me reconoce, don Manuel?, preguntó con una sonrisa enigmática. Don Manuel se sorprendió, intentando recordarla. La mujer reveló entonces que era Carolina, hija de un viejo amigo suyo, Joaquín, a quien había conocido muchos años antes. Joaquín había sido un hombre trabajador, pero la vida lo llevó por caminos difíciles y había fallecido hacía varios años, dejando sola a Carolina. Don Manuel apenas se acordaba de Carolina, quien en ese momento era apenas una niña. Carolina explicó que después de la muerte de su padre enfrentó muchas dificultades, pero años después encontró un éxito inesperado al abrir un pequeño negocio que creció rápidamente. Dijo que su padre siempre habló de don Manuel como una figura paterna que lo había ayudado en momentos de crisis, y eso nunca lo olvidó. Entonces decidió que, cuando pudiera, ayudaría a quienes, como don Manuel, merecían una segunda oportunidad en la vida. Don Manuel se emocionó al escuchar la historia de Carolina, pero ella rápidamente aclaró que, a pesar de todo, ella no era la misteriosa donante. Sin embargo, el nombre de su padre y el pasado compartido le recordaron algo crucial. Joaquín había mencionado en una conversación lejana a un amigo en común que le había prometido a don Manuel que si enfrentaba dificultades en el futuro, lo cuidaría, una especie de pacto de solidaridad que ambos habían hecho. Los recuerdos, antes confusos, comenzaron a tomar forma. Don Manuel empezó a recordar a un hombre llamado Víctor, un ex compañero de trabajo de su juventud. Se habían distanciado a lo largo de los años, pero Víctor siempre había sido un hombre de principios sólidos y un corazón generoso. ¿Será posible que él estuviera detrás de todo esto? La respuesta parecía estar cada vez más cerca, pero el viaje estaba lejos de terminar. El conflicto interno de don Manuel, entre el agradecimiento por la ayuda recibida y la necesidad de entender quién estaba detrás de todo, estaba llegando a su punto máximo. Mientras don Manuel seguía buscando respuestas, empezó a darse cuenta de que el impacto de la misteriosa donación se estaba extendiendo más allá de su vida personal. Personas de la comunidad, que antes lo habían tratado con indiferencia, ahora se le acercaron, algunos por curiosidad y otros ofreciéndole amistad. Comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos comunitarios, algo que nunca antes había sucedido. Por primera vez en años se sintió parte de algo más grande. Sin embargo, no todos los cambios fueron positivos. El pequeño círculo de vecinos que antes lo dejaban en paz empezó a mirarlo con recelo. Uno de los vecinos, el señor Álvarez, hombre amargado y desconfiado, comenzó a difundir rumores de que don Manuel había obtenido el dinero de forma ilícita. La gente empezó a murmurar sobre cómo pudo haber renovado la casa tan rápido y saldado sus deudas. Algunos incluso sugirieron que estaba involucrado en negocios ilegales o que había vendido algo valioso, tal vez incluso una parte de su tierra ancestral. Estos rumores golpean inesperadamente a don Manuel, generando un conflicto emocional. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención y mucho menos de chismes maliciosos. La donación que le proporcionó alivio financiero también le trajo una carga emocional que no esperaba. Don Manuel sabía que su integridad estaba intacta, pero ¿cómo podría demostrárselo a los demás? Las relaciones con sus vecinos, especialmente con aquellos en quienes más confiaban, comenzaron a tensarse mientras algunos se alejaban por completo. Ahora tenía que lidiar con una creciente desconfianza y hostilidad, así como con el misterio sin resolver de la donación. En medio de estos desafíos, don Manuel comenzó a estrechar lazos con Carolina. Ella lo visitaba con frecuencia para ver cómo estaba y formaron una amistad genuina. Carolina estaba consciente de las dificultades que él enfrentaba en la comunidad y compartió algunas de sus propias experiencias. Sufrió prejuicios cuando su pequeño negocio empezó a crecer y muchos decían que solo había logrado el éxito gracias a la suerte o a contactos oscuros. Era un tema que entendían bien, cómo el éxito, incluso en lugares inesperados, podía atraer envidia y juicio. Al mismo tiempo,
Don Manuel empezó a recibir más pistas, siempre a través de cartas anónimas. Con cada nota, el misterio parecía crecer en lugar de resolverse por sí solo. En una de estas cartas, el remitente anónimo hacía referencia a un hecho pasado que don Manuel casi había olvidado. Una vieja pelea entre él y un amigo cercano. Ese amigo, Miguel, había salido abruptamente de Guanajuato luego de un desacuerdo económico. Don Manuel nunca supo qué pasó con Miguel, pero la nota sugería que podría haber estado involucrado de alguna manera con la donación. Con esta nueva pista, don Manuel decidió investigar el paradero de Miguel, un viejo compañero de juventud hoy desaparecido. No tenía mucha información, pero con la ayuda de Carolina y algunos de sus contactos, logró descubrir que Miguel había hecho una fortuna en Monterrey, al norte del país. La idea de que Miguel pudiera ser el misterioso donante empezó a tener sentido, sobre todo teniendo en cuenta que ambos habían compartido una profunda amistad y en el pasado promesas de ayuda mutua. A medida que crecía la tensión en torno a don Manuel, Carolina, con su mente práctica y sus habilidades comerciales, le sugirió que usara el dinero de la donación de manera pública y visible para ayudar a la comunidad. Así, además de mejorar su reputación, podría devolver el bien que había recibido. Ella le propuso invertir parte de la donación en una iniciativa local, como ayudar a renovar la escuela del pueblo o donar a una organización benéfica que apoyara a las personas mayores de la zona. A don Manuel le gustó la idea. Nunca quiso aislarse ni ser incomprendido. Incluso con los misterios sobre el donante aún flotando sobre su cabeza, decidió que usaría su buena suerte por el bien de la ciudad. Esta sería tu manera de transformar las sospechas en algo positivo. Durante las siguientes semanas, comenzó a donar pequeñas cantidades a proyectos locales, lo que poco a poco cambió la percepción de la gente. A los ojos de muchos, don Manuel pasó de ser un anciano misterioso a un hombre generoso que ayudaba a su comunidad. Sin embargo, mientras intentaba equilibrar su nueva vida, el misterio que rodeaba al verdadero donante parecía cada vez más cerca de resolverse. Después de meses de incertidumbre y pistas crípticas, la vida de don Manuel finalmente comenzó a estabilizarse. La comunidad, antes desconfiada, ahora lo vio con otros ojos gracias a las donaciones y el apoyo que ofreció. La renovación de la escuela local, financiada en parte por él, trajo una nueva ola de agradecimiento de la población. E incluso el señor Álvarez, antes tan hostil, comenzó a suavizar su postura. Sin embargo, la paz que don Manuel intentó cultivar en su vida no duraría mucho. Una noche, mientras descansaba en su mecedora, don Manuel recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea era profunda y familiar. «¿Don Manuel?», preguntó el hombre, con tono de reconocimiento. «¿Me recuerdas?» Don Manuel frunció el ceño. La voz le sonó vagamente familiar, pero no pudo identificar quién era. «Soy yo, Miguel». El impacto de estas palabras fue inmediato. Miguel, el amigo de su juventud, con el que había perdido contacto décadas atrás, ahora lo llamaba como si no hubiera pasado el tiempo. Don Manuel sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sabía que Miguel se había mudado lejos y escuchó rumores de que se había hecho rico, pero nunca esperó una llamada tan repentina. Miguel les pidió que se reunieran. Dijo que había regresado a la ciudad después de todos estos años y quería hablar de algo importante. Don Manuel, todavía intrigado por las cartas anónimas y las pistas que le habían llevado a pensar que Miguel podría estar involucrado en la donación, aceptó la reunión, aunque con una sensación creciente de que algo estaba a punto de cambiar drásticamente. Al día siguiente, don Manuel caminó hasta el lugar acordado, un antiguo café en el centro de Guanajuato, donde él y Miguel solían reunirse cuando eran jóvenes. El café no había cambiado mucho y lo invadió una oleada de nostalgia. Sin embargo, cuando Miguel entró, fue como si el tiempo se hubiera congelado. Era diferente, evidentemente mayor,
pero aún mantenía la misma postura confiada. Los dos se sentaron y empezaron a hablar. Miguel reveló que su vida había dado un giro inesperado luego de dejar la ciudad. Tuvo muchos altibajos, pero finalmente amasó una fortuna considerable en los negocios. Sin embargo, algo le molestaba profundamente. Nunca había olvidado la amistad que tenía con don Manuel. Siempre supe que algún día necesitaría hacer las paces con el pasado, dijo Miguel mirando directamente a los ojos de don Manuel. Luego vino la gran revelación. Miguel confesó que él era el responsable de la misteriosa donación. Después de años de ausencia, se enteró de la difícil situación de don Manuel a través de viejos conocidos de la ciudad y, sin atreverse a acercarse a él directamente, decidió ayudarlo de forma anónima. Sin embargo, la situación ahora estaba adquiriendo proporciones mayores de las que había imaginado. La donación se había convertido en un punto de misterio y especulación, y Miguel se dio cuenta de que esconderse en las sombras no era la forma correcta de resolver las cosas. Don Manuel escuchó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de revelarse. Por un lado, sentía una profunda gratitud. Miguel, su amigo lejano, no solo cumplió su promesa de ayudarlo, sino que lo hizo de forma generosa y altruista, pero al mismo tiempo sintió una punzada de decepción. El hecho de que Miguel hubiera ocultado esto durante tanto tiempo, en lugar de volver a conectarse con él directamente, le hizo cuestionar la naturaleza de su amistad. Entonces Miguel contó algo que a don Manuel le dio vueltas la cabeza. No estaba solo en esta decisión. A lo largo de los años, Miguel se había unido a un pequeño grupo de personas adineradas que compartían el mismo principio: ayudar a las personas en problemas, pero de forma discreta, sin revelar nunca sus identidades. Creían que el anonimato impedía la creación de dependencias o expectativas. Don Manuel, sin saberlo, fue uno de los primeros en beneficiarse de esta red. Sin embargo, con el paso del tiempo, Miguel empezó a darse cuenta de que el anonimato también creaba problemas. La gente, como en el caso de don Manuel, quedó atrapada en la duda y el misterio. El propio don Manuel había pasado meses tratando de comprender quién lo ayudó, lo que, en lugar de traer paz, trajo malestar. Y eso fue lo que motivó a Miguel a revelar finalmente la verdad. En ese momento don Manuel tuvo que tomar una decisión: aceptar la revelación de Miguel y la lógica detrás de la ayuda anónima, o confrontarlo sobre las consecuencias emocionales que el anonimato había causado. Ahora ya sabes toda la verdad, amigo mío, dijo Miguel, pero la pregunta es: ¿qué harás con ella? Don Manuel permaneció unos instantes en silencio, sintiendo el peso de las palabras de Miguel. Este fue el punto de inflexión que cambiaría todo, y sabía que su respuesta definiría el camino final de su viaje. Don Manuel regresó a casa sintiendo el peso de la revelación de Miguel. La noticia, que debería haberle traído alivio, lo dejó más pensativo que nunca. La donación que transformó su vida fue un gesto de un amigo lejano, alguien que optó por permanecer oculto durante años. La lógica de Miguel parecía clara: ayudar sin crear vínculos de dependencia, pero eso no alivió el impacto emocional de la situación. En los días siguientes, don Manuel comenzó a reflexionar profundamente sobre su amistad con Miguel. El resentimiento inicial que sintió por el ocultamiento de la verdad comenzó a disolverse. Poco a poco comprendió que Miguel había hecho lo que creía mejor, pero había cometido un error al subestimar el poder de las conexiones humanas. El anonimato que se suponía debía proteger creó una barrera emocional que lo dejó aislado. Sin embargo, la revelación trajo una nueva serie de consecuencias. La comunidad, alguna vez escéptica, ahora parecía aún más curiosa sobre lo que estaba sucediendo en la vida de don Manuel. Aunque quería mantener la revelación entre él y Miguel, los rumores continuaron circulando, especialmente después de que algunas personas vieron a los dos hablando en el café. Algunas personas comenzaron a especular que Miguel estaba involucrado en esquemas ilícitos, mientras que otros sugirieron que don Manuel era parte de una red de contrabando. El peso de los chismes volvió a caer sobre don Manuel, afectando su paz interior. Además,
La decisión de Miguel de revelar la verdad también provocó una reacción en su propia vida. Él, que anteriormente había construido una vida de anonimato y reclusión, comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado. Vivir a la sombra de la propia fortuna, ayudando a otros sin contacto directo, le parecía noble, pero ahora veía el otro lado: la soledad y la desconexión de quienes más le importaban. Esta comprensión hizo que Miguel reflexionara sobre sus acciones y considerara la posibilidad de reconectarse con las personas de una manera más abierta. Don Manuel, a su vez, tuvo que afrontar una elección difícil. Podía perdonar a Miguel y aceptar el gesto de generosidad como lo que realmente era, una forma de retribución y gratitud, o podía mantener el resentimiento por todas las dudas y angustias que enfrentó durante todo el proceso. Decidió buscar el consejo de Carolina, quien con el paso de los meses se había convertido en una amiga de confianza. Cuando se conocieron, Carolina escuchó pacientemente la historia. Ella ya conocía los detalles de la donación y el misterio, pero la revelación de Miguel era nueva para ella. Después de escucharlo todo, dijo algo que conmovió profundamente a don Manuel. A veces la gente hace lo que cree que es correcto, pero no siempre lo hace bien en la forma en que lo hace. Lo importante es el corazón detrás de la acción. Y por lo que dijiste, Miguel solo quería ayudarte, aunque lo hiciera de forma confusa. Estas palabras dieron a don Manuel una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que si bien la acción de Miguel pudo haber causado incertidumbre, al final el gesto fue hecho con buenas intenciones. Miguel no era perfecto, pero intentaba corregir sus errores. Además, don Manuel sabía que gracias a la donación se le había dado una nueva oportunidad en la vida y ahora necesitaba hacer las paces con eso. Con esta nueva claridad, don Manuel decidió encontrarse con Miguel por última vez. Quería dejar las cosas claras y resolver los sentimientos que lo habían estado atormentando desde la revelación. Cuando se reencontraron en el mismo café, don Manuel miró a Miguel con una mezcla de comprensión y agradecimiento. Miguel, tu ayuda cambió mi vida, pero lo que hay que entender es que no es solo el dinero lo que cuenta. Habría preferido tu amistad a todo este misterio. Miguel asintió, visiblemente conmovido. Lo sé ahora y lamento no haber visto esto antes. Don Manuel sonrió, aliviado de poder finalmente poner fin a sus dudas. Te agradezco todo lo que has hecho, pero de ahora en adelante hagamos las cosas bien. No más secretos. Miguel le devolvió la sonrisa, aliviado también. No más secretos, lo prometo. La reconciliación entre ambos marcó el final de una larga etapa de incertidumbre y el inicio de una nueva etapa, donde la amistad y la verdad prevalecerían sobre los misterios del pasado. Después de reconciliarse con Miguel, don Manuel comenzó a sentir que se le quitaba un peso de encima. Las tensiones que se habían acumulado a lo largo de los meses finalmente comenzaron a disiparse y estaba listo para concentrarse en las oportunidades que le ofrecía la vida. El dinero, que antes parecía una carga debido al misterio que lo rodeaba, ahora se convirtió en un medio para algo mayor. Miguel y don Manuel empezaron a verse con frecuencia, reanudaron su amistad, ahora con un vínculo renovado por la verdad y la comprensión. Juntos comenzaron a hablar sobre formas de convertir la generosidad de Miguel en algo que pudiera impactar positivamente no solo la vida de don Manuel, sino también la de la comunidad circundante. Don Manuel, que siempre había sido un hombre sencillo y discreto, nunca había pensado en tener un papel activo en la comunidad, más allá de ser un vecino tranquilo. Sin embargo, ahora veía las cosas de otra manera. Fue durante una de estas conversaciones con Miguel y Carolina cuando surgió la idea de crear un proyecto más grande. Inspirados por la ayuda que había recibido don Manuel, decidieron crear un pequeño fondo comunitario para apoyar a las personas mayores necesitadas y a las familias en dificultades. Algo que pudiera dar dignidad a quienes, como don Manuel, enfrentaban las adversidades
adversidades de la vida sin apoyo. Era una manera de continuar el gesto de generosidad que le había beneficiado, pero de forma abierta y accesible. Don Manuel estaba entusiasmado con la idea, pero al mismo tiempo se sentía desafiado. No tenía experiencia administrando dinero ni liderando proyectos. Sin embargo, con el apoyo de Carolina, que ofreció su experiencia empresarial, y de Miguel, que aportó parte de los recursos iniciales, el plan empezó a dar frutos. Don Manuel se encontró en una situación que nunca imaginó. Él, un hombre que siempre había vivido modestamente, ahora era pieza central de un proyecto que podía transformar la vida de muchas otras personas. Los primeros pasos fueron difíciles. Don Manuel tuvo que superar su timidez y su tendencia a guardarse las cosas para sí. Comenzó a asistir a reuniones con líderes comunitarios, algo que al principio lo intimidó. A menudo se encontraba perdido en términos financieros y discusiones sobre burocracia. Carolina, sin embargo, siempre lo animó, recordándole que lo más importante no eran sus conocimientos técnicos, sino su voluntad de ayudar. Poco a poco, don Manuel fue ganando confianza. Se dio cuenta de que, aunque no tenía todas las respuestas, su experiencia de vida le permitió comprender lo que la gente de la comunidad realmente necesitaba. Comenzó a visitar a otras personas mayores en situaciones precarias, escuchando sus historias y viendo cómo él podía marcar la diferencia. Fue en este proceso que don Manuel entendió que su mayor fortaleza no estaba en el dinero que recibía, sino en su capacidad de empatía y su deseo de devolver algo más a la comunidad. Con el tiempo, el pequeño fondo comunitario empezó a ganar impulso. Las donaciones de Miguel se complementaron con aportaciones de otras personas de la ciudad, quienes, conmovidas por la transformación de don Manuel, quisieron participar en el proyecto. La renovación de la escuela que había iniciado se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando la comunidad se unía. Don Manuel, que siempre había vivido de manera reservada, comenzó a destacarse como un líder respetado, no por su poder o influencia, sino por su humildad y sinceridad. Se convirtió en un ejemplo vivo de superación, no solo por lo que logró materialmente, sino por el crecimiento personal que demostró. Ese hombre que meses atrás estaba sumido en deudas y vivía modestamente, ahora era un agente de cambio. Esta transformación personal también se reflejó en sus relaciones. Don Manuel empezó a ver el mundo con nuevos ojos. Comenzó a reconectarse más abiertamente con viejos amigos y vecinos, dejando atrás el dolor y la desconfianza que antes lo habían aislado. Su relación con la comunidad también cambió profundamente. Las personas que antes lo veían con recelo comenzaron a respetarlo y admirarlo por la forma en que afrontó los desafíos que surgieron tras la donación. Al final de todo, don Manuel se dio cuenta de que el regalo más grande que había recibido no era el dinero, sino la oportunidad de crecer como persona y transformar su vida y la de los demás. Entendió que aunque el gesto de Miguel había iniciado todo, fue su propia fuerza de voluntad y la ayuda de personas como Carolina lo que realmente marcó la diferencia. El pasado, lleno de misterios y dudas, finalmente fue superado. Don Manuel, hoy de 79 años, se sentía más vivo que nunca, dispuesto a afrontar los retos que le esperaban, con la certeza de que esta vez no estaría solo. Con el fondo comunitario en pleno funcionamiento, don Manuel sintió que había encontrado un nuevo propósito en la vida. La transformación que ha experimentado en los últimos meses le ha llevado de un estado de incertidumbre y soledad a una posición de liderazgo y respeto. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos. Pronto se daría cuenta de que a pesar de todos sus logros, surgirían nuevos obstáculos que exigirían decisiones difíciles. A medida que el proyecto comunitario cobró impulso, surgió presión para ampliar aún más las actividades. Carolina, ahora socia clave de don Manuel, sugirió que el fondo podría financiar más proyectos, como programas educativos para jóvenes e iniciativas de salud
para personas mayores. La idea era noble, pero don Manuel empezó a sentir el peso de las responsabilidades. No estaba acostumbrado a gestionar tantas expectativas y el creciente éxito del fondo comunitario le ponía ansioso. Más que eso, la repentina notoriedad sacó a la superficie viejos problemas. Algunos miembros influyentes de la comunidad comenzaron a cuestionar las verdaderas intenciones de don Manuel. Aunque muchos lo vieron como un héroe local, otros, especialmente aquellos con poder financiero y político, comenzaron a ver el proyecto como una amenaza a su propia influencia. El señor Álvarez, que anteriormente había iniciado los rumores contra don Manuel, actuó ahora de manera más sutil, difundiendo rumores de que el fondo comunitario se estaba convirtiendo en una plataforma para manipular a la gente y otorgar poder personal a Manuel y sus amigos. Este clima de desconfianza empezó a afectar a don Manuel, quien siempre actuó con honestidad. Se dio cuenta de que cuanto más crecía su influencia, más difícil era mantener la pureza de sus ideales. Las reuniones que antes estaban enfocadas a ayudar directamente a los más necesitados, comenzaron a estar acompañadas de conversaciones políticas e intereses externos que don Manuel no quería ver involucrados en el proyecto. Poco a poco, notó que el fondo se estaba volviendo algo diferente a lo que había imaginado. Mientras tanto, Miguel seguía siendo un aliado leal. Ofreció apoyo financiero cuando fue necesario, pero también advirtió a don Manuel sobre los peligros de crecer demasiado rápido. La generosidad tiene sus límites, Manuel, dijo una vez Miguel, y cuando se convierte en poder hay que tener mucho cuidado. Don Manuel sabía que las palabras de Miguel llevaban un peso de sabiduría, pero también estaba comprometido con la idea de ampliar el bagaje y ayudar aún a más personas. Comenzó a preguntarse si sería capaz de equilibrar los intereses del proyecto y mantener su integridad, o si estaría a punto de perder el control sobre algo que él mismo había creado. Al mismo tiempo, don Manuel se dio cuenta de que necesitaba tomar una decisión difícil. La creciente presión por ampliar el entorno comunitario estaba agotando sus energías y alejándolo de las cosas sencillas que amaba, como pasear con Lola y pasar las tardes en la plaza dando de comer a las palomas. Comenzó a preguntarse si estaba dispuesto a continuar a este ritmo o si debía dar un paso atrás y retomar una vida más tranquila. Durante una reunión decisiva con los miembros del fondo, se presentó una nueva propuesta: la creación de una asociación con una gran empresa local que prometió aportar aún más recursos a los proyectos. Carolina y algunos otros integrantes estaban entusiasmados con la posibilidad, pero don Manuel no se sentía cómodo. Sabía que aceptar tal alianza significaría perder parte de la autonomía y posiblemente sufrir intereses corporativos que no estaban alineados con los principios que lo llevaron a empezar en segundo plano. La tensión en la reunión era palpable. Don Manuel sabía que su decisión podría cambiar el curso del proyecto para siempre. Miró a Carolina, quien, aunque entusiasta por la expansión, parecía entender su dilema. Por otro lado, la presión de otros miembros de la Junta lo hizo sentir acorralado. De vuelta en su casa esa noche, don Manuel reflexionó sobre todo lo que había logrado y lo que estaba en juego. Sintió el peso del futuro en sus manos. Por mucho que quisiera ayudar a más personas, sabía que necesitaba proteger lo que había construido. Al mirar el horizonte de Guanajuato, la ciudad que amaba tanto, sintió que se estaba acercando a una encrucijada definitiva. La decisión que tomaría en las próximas horas determinaría el futuro de los antecedentes y tal vez incluso su propia identidad. La tensión acumulada. Don Manuel estaba a punto de enfrentar su mayor desafío y la próxima reunión decidiría el futuro del proyecto, su reputación y, lo más importante, su paz interior. En la mañana de la reunión decisiva, don Manuel se despertó con una sensación de inquietud. La decisión que estaba a punto de tomar definiría el futuro del fondo comunitario y tal vez el curso de su vida. Sabía que había mucho en juego, no solo el crecimiento del proyecto, sino su propia integridad
y los valores que lo motivaron a comenzar todo. Al llegar a la sala de reuniones, los miembros del consejo estaban tensos, esperando el veredicto de don Manuel. Carolina estaba a su lado, mostrando un apoyo silencioso, pero el resto de los involucrados, especialmente los representantes locales, estaban impacientes por escuchar su decisión. La propuesta de la alianza parecía ser la opción más viable para muchos, prometiendo traer más recursos y visibilidad al proyecto, pero don Manuel sabía que significaba comprometer su independencia y, tal vez, hasta que permita que el fondo se use para otros fines, otros fines, de otros fines que la caridad. Don Manuel miró alrededor de la mesa sintiendo el peso del momento. Comenzó a hablar con calma, pero firmemente, agradeciendo a todos por su arduo trabajo y su compromiso con el fondo. Hasta ese punto, este proyecto comenzó pequeño, pero creció más de lo que nunca imaginé, dijo, su voz cargada de emoción. Y estoy increíblemente agradecido por eso. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando su respuesta final. Sin embargo, continuó, no puedo en buena conciencia seguir adelante con esta asociación. Sé que suena como una oportunidad de oro, pero creo que nos eliminaría de lo que es más importante, ayudar a las personas directa y honestamente sin interferencia externa. La habitación quedó en silencio. Don Manuel podría sentir el impacto de sus palabras. La compañía local, que esperaba usar el fondo como plataforma de promoción, fue visiblemente incómoda, mientras que otros miembros de la Junta intercambiaron miradas inciertas. Fue una decisión arriesgada, pero don Manuel sabía que estaba haciendo lo que su corazón envió. Fue en este momento cuando el señor Álvarez, uno de los críticos más antiguos de don Manuel, que había guardado silencio durante la mayoría de las reuniones, se quedó abruptamente. Este es un error. Estás desperdiciando una oportunidad que podría cambiar esta ciudad para siempre. Debido a sus viejas ideas de moda, Manuel, nos falta la oportunidad de hacer algo grande. Don Manuel permaneció tranquilo, pero firme. Sabía que vendría la oposición, especialmente de personas como Álvarez, que siempre veían el fondo como una herramienta eléctrica. Respeto su opinión, señor Álvarez, pero este fondo fue creado para servir a las personas, para no ser utilizadas como una herramienta política o corporativa. La tensión en la sala aumentó y por un momento parecía que la reunión podría terminar en un punto muerto. Sin embargo, fue Carolina quien intervino. Con su tranquila postura miró a todos en la habitación y dijo, estamos aquí por una simple razón, ayudar a nuestra comunidad. Don Manuel tiene razón. No podemos perder de vista los principios que nos trajeron aquí. El crecimiento es importante, pero no a expensas de lo que más importa. Las palabras de Carolina trajeron una nueva luz al debate. Algunos miembros de la Junta, una vez indecisos, comenzaron a estar de acuerdo. La compañía local, al darse cuenta de que el apoyo mayoritario dudaba, decidió retirarse de la propuesta, dejando en claro que sin la aprobación de don Manuel, no tendrían interés en continuar. El estado de ánimo en la habitación ha cambiado por completo. Don Manuel había tomado su decisión y, a pesar de los riesgos, prevaleció su integridad y compromiso con la causa. La reunión terminó con un sentido de alivio para muchos y el fondo comunitario, ahora libre de presiones corporativas, podría continuar su misión con un enfoque total en el bienestar de la comunidad. Sin embargo, para don Manuel, la batalla interna no terminó por completo. Sabía que había ganado esa disputa, pero el precio emocional era alto. Las últimas semanas habían sido exhaustivas y comenzó a sentir el peso de la responsabilidad nuevamente. Al regresar a casa esa noche, reflexionó sobre su decisión y el futuro del proyecto. Al día siguiente, mientras caminaba con Lola alrededor de la plaza, don Manuel fue abordado por un grupo de personas comunitarias, jóvenes, ancianos, familias enteras. Querían agradecer lo que había hecho por el vecindario, las donaciones que habían mejorado la escuela y la iniciativa que ayudó a los necesitados. Esa demostración de afecto y reconocimiento trajo lágrimas en los ojos de don Manuel. En ese momento,
se dio cuenta de que sus elecciones, aunque difíciles, traían resultados reales y tangibles. La decisión de mantener los antecedentes pequeños, pero enfocados en el más difícil, pero también en el más seguro. Él entendió que su verdadera misión no estaba en un crecimiento ilimitado o alianzas con grandes corporaciones, sino para estar presentes para aquellos que más necesitaban, al igual que fue ayudado en su momento más necesario. Miguel, quien también vio el impacto de don Manuel en las personas, en la vida de las personas, se acercó y dio una sonrisa de aprobación. Hiciste lo correcto, Manuel. No fue fácil, pero mantuviste tu corazón en el lugar correcto. Don Manuel, todavía emocionado, respondió: este es el más importante, Miguel. Ayuda a las personas de la manera correcta y ahora sé que estamos en el camino correcto. Con la decisión tomada y el apoyo de la comunidad restaurada, don Manuel finalmente encontró la paz interior, sintiendo que había hecho lo que se necesitaba para proteger lo que más valoraba, su integridad y su misión de ayudar a los demás. Los meses posteriores a la decisiva reunión trajeron una calma renovada a la vida de don Manuel. La elección de mantener los antecedentes de la comunidad fieles a sus orígenes resultó ser la correcta. Sin presión de grandes asociaciones corporativas o intereses políticos, el proyecto continuó creciendo más modestamente, pero siempre se centró en ayuda directa a las personas más necesitadas de la comunidad. La escuela que había ayudado a reformar se convirtió en un símbolo de esperanza para las familias locales. Los niños, que una vez no tuvieron un entorno apropiado para estudiar, ahora asistieron a una escuela renovada, llena de color y vida. Don Manuel visitó el lugar regularmente y cada sonrisa que vio en los niños le recordó el impacto positivo de sus decisiones. Además, el Fondo Comunitario comenzó a apoyar otros pequeños proyectos, como los programas de salud para los talleres de capacitación de ancianos y jóvenes. Todo esto reforzó el propósito de don Manuel desde el principio: ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Su reputación en la ciudad de Guanajuato, que fue marcada por la desconfianza y los rumores, ahora era de respeto y admiración. Sus días volvieron a una rutina más tranquila. Todavía disfrutaba caminar por la ciudad con Lola, sentarse en la plaza para observar el movimiento y, por supuesto, alimentar a las palomas. Pero ahora había una diferencia. Las personas que lo pasaron a menudo se detenían para saludarlo y agradecerle por todo lo que había hecho. Don Manuel, siempre humilde, respondió con una sonrisa simple, sin buscar el reconocimiento, pero sintiendo una satisfacción interior por marcar la diferencia. Carolina seguía siendo una amiga y una consejera fiel. Juntos supervisaron las actividades inferiores, asegurando que la ayuda alcance las manos correctas. La asociación entre ellos ha crecido con el tiempo, basada en el respeto mutuo y la visión compartida de un futuro mejor para la comunidad. Miguel, a su vez, visitó a don Manuel con frecuencia, manteniendo su amistad fuerte. Aunque él fue quien comenzó a cambiar con la donación anónima, reconoció que la verdadera transformación provino del coraje y la determinación de don Manuel para hacer lo correcto. Ambos sabían que la decisión de rechazar las ofertas corporativas era un hito importante, y su amistad, reanudada con honestidad y comprensión, se volvió cada vez más sólida. Al final, don Manuel entendió que la mayor riqueza que tenía no era el dinero que recibió, sino las conexiones y los lazos que construyó a lo largo de su viaje. La donación inesperada cambió su vida, pero fueron sus elecciones y el apoyo de amigos como Carolina y Miguel quienes realmente se sujetaron a su camino. Encontró la paz para saber que, incluso con todos los desafíos, hizo lo correcto. Y así, a los 79 años, don Manuel continuó su viaje con Serenity, rodeado de una comunidad que ayudó a mejorar y con un corazón lleno de gratitud por lo que la vida, sorprendentemente, le había ofrecido. Años más tarde,
Después de que el Fondo Comunitario ya se estableció como una fuerza de cambio continua en Guanajuato, se colocó una pequeña señal en la escuela renovada con un mensaje simple, en honor de Don Manuel, cuyo generoso corazón tocó la vida de muchos. Aunque Don Manuel nunca buscó reconocimiento, su historia de superación y altruismo inspiró a las generaciones futuras. Su legado permaneció vivo a través de las personas a las que ayudó y la comunidad que prosperó gracias a sus decisiones. La ciudad nunca ha olvidado al hombre cuya donación inesperada ha transformado no solo su propia vida, sino la de todos a su alrededor. Si esta historia ha tocado su corazón, piense en cómo los gestos de generosidad de pequeña pueden causar cambios importantes en la vida de otras personas. Al igual que Don Manuel, todos tenemos el poder de marcar la diferencia. Si te gustan historias emocionantes como esta, suscríbete a las narrativas emocionales del canal para cuentos más inspiradores que te harán reflexionar sobre la vida. No olvide hacer clic en uno de los videos que YouTube ahora está mostrando en la pantalla y continúa siguiendo historias que nos excitan mejor en cada uno de nosotros.